mañana entonces, como les había dicho ya, con la serie de mensajes que hemos venido desarrollando, con la serie de mensajes que hemos venido trayendo sobre la Escritura, sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como les decía ahora, nosotros ya hemos compartido los primeros 4 capítulos, hemos compartido los primeros 4 capítulos y ya llevamos 12 mensajes, de tal manera que hoy sería el mensaje número 13, después de 2 meses y medio de no compartir y de haber hecho un paréntesis para hablar de 2 mensajes. Recuerden que hablamos 2 series sobre los anticristos y luego hablamos sobre la providencia de Dios. Así que en esta mañana vamos a continuar y ahora en adelante con esta serie de mensajes, porque la idea es que podamos nosotros comprender la Escritura expositivamente. Esta iglesia local, la Iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente, juntamente con los hermanos en Tuluá, hemos venido llevando la secuencia de mensajes en Primera de Corintios, y hoy nos toca continuar con el capítulo 5, donde confiamos que Dios nos hablará, nos seguirá hablando, ministrará nuestras vidas y nos ayudará. Algunos pensarán que el tema de hoy, porque el tema de hoy, hermanos, es un caso de incesto, un caso de inmoralidad que había dentro de la iglesia de Corinto, y algunos dirán, bueno, pero eso como que me es irrelevante en este tiempo. No, hermano, la palabra de Dios siempre es relevante. Cualquier texto, cualquier pasaje, en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier momento en donde nos encontremos, toda la palabra de Dios es útil. Dice la Escritura en 2 Corintios 3:16, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De donde podemos comprender, de donde podemos entender que esta palabra que hoy Dios nos permite aquí es útil inclusive para este tiempo en el cual estamos confinados. Así que es más, creo que es más útil para este tiempo donde estamos confinados, porque algunos, no sé, espero que así no sea, como que se están dando ciertas libertades, como no van a una iglesia, ya llevan como casi 2 meses sin congregarnos en una iglesia local, estamos congregándonos en nuestra casa por estos medios, obviamente, y quizás se den ciertas libertades. Entonces este tema es fundamental. Así de que el tema de hoy es un caso de incesto. Los primeros 5 versículos, este capítulo 5 se divide en 2, se trata de un caso de inmoralidad, un caso de incesto, la primera parte, y luego vamos a ver lo que esto trae, y luego vamos a ver el juicio en todo el capítulo 5, que fue lo que leímos al comienzo. De tal manera que ya habiendo leído esta palabra, vamos a trabajar hoy los 5 primeros versículos. Pero antes quiero decirle algo. Ya habíamos visto acerca de la iglesia en Corinto, una iglesia que estaba en una ciudad bastante pagana, y habíamos dicho nosotros, usted puede ir a los capítulos anteriores, a los mensajes anteriores, habíamos visto nosotros, amados hermanos, cómo había muchos problemas en Corinto, y uno de los primeros problemas que el apóstol Pablo trae y saca, y que para tratarlo los primeros 4 capítulos, es acerca de la división. Había una división en Corinto, porque estas personas eran niños en la fe, casi se parecían a los mundanos, y Pablo tiene que decirles, en ustedes hay divisiones por no ser maduros en la fe. Pero obviamente se espera que ellos fueran madurando. Entonces esa misma niñez, esa misma debilidad, esa misma espiritualidad baja que había lamentablemente en la iglesia de Corinto, que hoy día hay en muchas iglesias, así sean grandes, así lleven años, hay mucha inmadurez todavía. Entonces va a tratar el segundo caso, que en este caso era un problema de inmoralidad que había allí dentro de la iglesia, y que la iglesia no lo estaba tratando. O sea, no habían aplicado una disciplina eclesiástica en la iglesia. Y aprovecho para decir por qué este tema de hoy tiene que ver con el caso de cómo, de hoy dentro de 8 días, el caso de cómo se aplica la disciplina dentro de una iglesia, disciplina eclesiástica dentro de una iglesia, que lamentablemente hoy día en muchas iglesias no se hace. En muchas iglesias no se aplica disciplina, y entonces eso es lo que estaba pasando en Corinto. Pero el apóstol Pablo, como líder y como líder principal y fundador de esta iglesia, tiene que ir a llevar a los líderes a que se aplique esa disciplina eclesiástica, porque ellos no lo querían hacer, y vamos a tratar de ver algunas razones. Esa es la razón por la cual, terminando el capítulo 4, vamos a ir allá, versículo 21, capítulo 4, versículo 21, Pablo dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor, o espíritu de mansedumbre?
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Entonces mire cómo él hace la conexión del capítulo 4 de lo que él viene hablando y dice, bueno, yo voy a ir a visitarles, pero ¿cómo me van a recibir? ¿Cómo quieren que yo vaya donde ustedes? Y entonces ahí les dice, ¿cómo voy ante vosotros? ¿Voy con vara? O sea, con disciplina. ¿O cómo quieren que vaya? ¿Voy con amor? O sea, como un extremo. ¿Aplico la corrección con la vara o voy como con mucho amor o con espíritu de mansedumbre? O sea, si en la iglesia hay un pecado palpable, un pecado visible que todo el mundo lo sabe y ustedes no están haciendo nada, y quieren que yo vaya con un espíritu de mansedumbre y de amor, así los amo, así se aman, no, o voy con vara, voy a disciplinarles. Obviamente con lo que vamos a ver ahora, que el apóstol Pablo dijo, yo voy a ir, pero yo voy a ir es con vara, yo voy a ir es a disciplinarlos. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana, en el caso del incesto. Yo tengo 4 cosas. Y la primera cosa que vamos a tratar en esta mañana es que un hermano que vivía en inmoralidad con su madrastra. Dentro de la iglesia de Corinto había un hermano que vivía en inmoralidad con su madrastra. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un hombre allí que tenía una relación incestuosa y fornicaria con la mujer de su padre. Es decir, este hombre no era casado. Este hombre estaba en una fornicación con la esposa de su padre. No, se cree que el padre estaba vivo. Ahora, entendamos el contexto en el cual vivían en esa época, que se podía, en algunas partes Dios les llegó a permitir de tener varias esposas. Recuerde que Jacob tuvo 2 esposas y tuvo 2 concubinas, él tuvo 4 mujeres de donde salieron los 12 hijos. Israel, a David se le permitió tener, yo le he contado a David, como 8 mujeres, tuvo muchos hijos. Salomón es increíble, dice que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, algo así. O al contrario, no recuerdo, pero más de 1000 mujeres. Entonces, en esa parte se permitía. Hoy ya no se permite. En el nuevo pacto no se permite, porque está bien en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, ya no se permite, y por eso es que entra a corregir esta parte. Pero ahora escuchen, no se permite dentro de la iglesia, pero en Corinto se permitía ciertas cosas, y aún estas personas inmaduras, recuerden que ellos son niños espirituales, son inmaduros, ellos, alguien estaba entrando y tenía esa condición allí dentro de la iglesia local lo sabía, pero no hacían nada. Entonces es lo que vamos a tratar de ver, que había un hermano, es un hermano, por la disciplina que se le aplique, porque al final vamos a ver que si era un hermano, era un creyente, era una persona regenerada, era una persona que había nacido de nuevo, pero que a él le plació bien. Tal vez él vio, no sabemos si su papá ya estaba anciano, no sabemos si era que se había separado de la esposa que él tenía, de las mujeres de pronto que él tenía, había una por ahí que la había dejado, que era la esposa del papá. Y entonces él sencillamente tomó a bien y la acogió y comenzó a convivir con ella. Era su madrastra, es decir, la esposa de su papá, porque no era su mamá, era su madrastra, era la esposa del papá. Pero a él le pareció bien, tal vez era joven, no sé, pero a él le pareció bien convivir con ella. O sea, él no se casó con ella. Lo otro que queremos entender, el papá estaba vivo, es por lo que podemos ver acá. Él, que es un creyente, no le importó en convivir con esa mujer, con su madrastra, pero algo más. Él, como dice fornicación, lo que entendemos es que él no se había casado con ella, es decir, papá estaba vivo todavía, pero algo más. En lo que vamos a ver acá, en la corrección que vamos a ver, que no se nombra a la mujer por ningún lado, entendemos que la mujer era impía, que no era creyente. Así que este hombre está cometiendo varios pecados. Además de ser creyente dentro de la congregación, él tiene una relación de fornicación, ¿verdad? Y además de tener una relación de fornicación, él comete un pecado grave para Israel, según la ley, que es estar con su madrastra. Y otro pecado que comete es que él se fue con una impía. O sea, tiene una relación con una mujer que no era creyente. Cuando la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene el creyente con el incrédulo. Entonces podemos ver que estas cosas se estaban dando allí, pero la iglesia no hacía nada. Vamos a ver acá, porque dice, de cierto se oye
que hay entre vosotros fornicación. Se oye, esa palabra se oye, que hay entre vosotros fornicación. Lo que nos está diciendo acá era que este acto de fornicación era conocido por la iglesia, era conocido inclusive por las personas de afuera, los gentiles, y era tan conocido que llegó a Pablo. O sea, era algo muy popular. Esto no es que estaba por ahí escondido y lo sabían 2 o 3, no, ya eso era de dominio público, ya todos lo conocían, pero la situación estaba allí sin resolverse. Y eso es lo que a Pablo le entra pues algo allí, y él tiene que enviar esta carta. Ahora, note lo que Pablo, en versículo 9, que Pablo dice, es increíble que entre ustedes haya fornicación, ya que en el versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, acuérdense cuando dijimos al comienzo en la introducción que Pablo le escribe por lo menos 4 cartas a la iglesia en Corinto, y que esta que estamos viendo ahora, donde para nosotros es primera de Corintios, parece que es la segunda. Entonces aquí en el versículo 9 dice, os he escrito por carta, es decir, ustedes ya recibieron una carta mía. Antes de esta carta, ustedes, iglesia de Corinto, ya habían recibido una carta mía, donde yo les escribí y les dije, no os juntéis con los fornicarios. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. O sea, Pablo les había dicho, mire iglesia, ustedes ahora no deben juntarse con los fornicarios. Ahora vamos a tratar de definir qué es fornicario. La palabra fornicario viene de la palabra griega forneia. Y la palabra fornicación, forneia, es toda relación sexual ilícita. No se refiere solamente, como algunos la limitan, a relación sexual entre personas solteras, a una relación sexual entre personas que no son casadas. O sea, personas que no son casadas y están teniendo relaciones sexuales sería fornicación. Pero esa palabra forneia, donde viene la palabra fornicación, es la palabra más alta de donde se desprenden todos los demás pecados sexuales. Es decir, forneia es adulterio. Sabemos que es adulterio. Adulterio es relaciones sexuales entre personas casadas. Es decir, si usted está casado, sea hombre o mujer, y tiene una relación con otra persona, sea que no sea casado o casado o soltera, es un adulterio. Porque el que es casado y tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge, eso sería adulterio. Pero cuando 2 personas no son casadas y ellas tienen relaciones sexuales, sería fornicación. Es lo que entendemos nosotros. Pero la palabra fornicación, forneia, tiene que ver con todo tipo de pecados sexuales. Es decir, ¿qué es lo que abarca? La palabra forneia abarca adulterio, abarca fornicación, abarca masturbación, abarca relaciones sexuales ilícitas, puede ser con animales, puede ser una fornicación, es el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso implica esa palabra forneia. Y entonces lo que aquí les está diciendo es, yo les escribí, es cierto, en el mundo se acepta eso, en el mundo se puede tener relaciones con esas personas y es el mundo, son los impíos, pero eso no debe pasar dentro del pueblo de Dios. La iglesia de Dios ha sido apartada, la iglesia de Dios ha sido separada por Dios, y como vamos a ver dentro de 8 días, puede ser que allá hacíamos eso, pero dentro de la iglesia no se debe hacer. Ahora, escuche esto. Puede ser que dentro de la iglesia, por debilidad, un hermano lo haga, pero cuando ese hermano lo haga, la Biblia lo manda a que se arrepienta, es decir, a que salga de esa condición, porque igual tenemos una naturaleza pecaminosa y puede ser que eso pase. Muchos casos han pasado de personas que han caído en adulterio, han caído en fornicación dentro de las mismas iglesias, sea pastores, sea líderes de alabanza, sea hermanos. Eso ha pasado en toda la historia. Pero ¿qué pasa? Pero ellos, por ser creyentes verdaderos, por ser hijos de Dios, por tener al Espíritu Santo dentro de ellos, se han arrepentido, es decir, han salido de eso. El asunto acá con Corinto es que la fornicación estaba ahí. O sea, era una práctica de pecado. No es que este hombre cayó una vez y se arrepintió y Pablo ahora quiere venir. No. Es que este hombre estaba ahí en fornicación con esa mujer. Él iba a la iglesia, se congregaba, no sé si tenía dinero con la iglesia, no sabemos, pero él tenía una relación con una mujer que no era su esposa. Era una relación ilícita y él seguía conviviendo, la gente lo sabía, pero no hacía nada. Eso es lo que podemos definir entonces. Entonces dice aquí que de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pero mire, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles. O sea, los gentiles fornican, pero ellos no llegan a este nivel. Oiga, es impresionante. Es lo que está diciendo Pablo. Ese tipo de fornicación que hay dentro de la iglesia de Corinto ni siquiera se hace en los gentiles, ni siquiera se nombra.
¿Y a qué se refiere? Entonces tanto, se refiere al incesto, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora yo quiero mostrarle brevemente Deuteronomio 22, porque la palabra en Deuteronomio 22 encontramos que estará prohibido en la ley. Mire, Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. ¿Ve? Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará su lecho. Levítico 20, vamos a ir también a Levítico 20. Obviamente no tengo tiempo para leer todo esto, que usted puede leerlo después, para ver que esto era castigado. Pero mire lo que dice Levítico 20:11. Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, esto es incesto. ¿Qué es incesto? Algunos se estarán preguntando. Incesto es tener relaciones con la familia. Incesto es cuando un padre, un padre tiene relación con su hija, un padre tiene relación con la cuñada, tiene relación con, que no es su esposa, pero es familia. Ya sea familiar de él, o sea familiar primos, entre relaciones entre primos, padres e hijos, entre sobrinos, entre cuñados inclusive. O sea, es tener una relación incestuosa, es tener relaciones sexuales, ya sea con la familia, en este caso con mi familia, o con la familia de mi esposa. Eso sería un incesto. Entonces dice aquí, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, porque es la mujer de él, no es la mamá, pero es la mujer del papá. La desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Usted puede seguir leyendo, hermano, y que esto del incesto era bien terrible. Alguien dirá, no, eso era en la ley del Antiguo Testamento. No, señor. Hay principios de pureza, de santidad y de integridad, obviamente, que en el nuevo pacto se dan. Y esto es lo que Pablo está recriminando. Dice, hay un incesto allí. Es que no solamente es un pecado de fornicación, es que no solamente es un pecado de que este hombre buscó una mujer impía y está teniendo relación con una mujer impía ya, sino que también es un incesto. Se trata de la madrastra, o sea, está permitiendo otro tipo de cosas allí. Por eso Pablo tiene que hablar de esa manera. Ok, en el versículo 2 sería lo primero. En el versículo 2 encontramos que los corintios no habían aplicado la disciplina. Antes se encontraban como a gusto con este tipo de relación. Mira el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. La palabra envanecido ahí se traduce en otras versiones como arrogantes. Y ustedes son muy arrogantes. O sea, no les importa la relación y su arrogancia llega a tal punto que ellos pueden decir lo siguiente. A mí que me importa, es su problema. ¿Y acaso muchos de ustedes no lo que hacen, hermanos? ¿No lo que a veces hemos hecho? Dentro de una iglesia, o cuando a un familiar, pero fulano de tal, mire cómo anda. A mí qué me importa, usted no se mete en eso, ese es el problema de él verá qué va a hacer. Sí, en el mundo impío, pero en la iglesia no. En la iglesia cada uno de nosotros debe ser guarda de nuestro hermano, y sí nos debe importar. Pero en Corinto no, en Corinto hay una arrogancia que el versículo 2 mire lo que dice: vosotros estáis envanecidos. No debiera y más bien haberos lamentado. La palabra lamentado es aquí entristecido o dolido. No debiera más bien haberse dolido por esa situación, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Aquí parece como si fuese un pasado, como que lo hubiera cometido, pero la idea de la disciplina y lo que uno puede ver es que la seguía cometiendo, como vamos a ver más adelante, que un poco de levadura le da toda la masa. Es decir, él seguía en esa condición. Pero entonces la idea era que ellos estaban muy envanecidos, muy arrogantes, como que cada uno decía, a mí qué me importa, es el problema de él, es la relación de él con Dios. Algunos de ustedes tienen ese pensamiento. Y yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano, aún ahora que estamos aquí, y usted está allá en sus casas, yo quiero que usted comprenda eso porque es una realidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza. Y yo estoy aquí en la parte con mi familia, y mi pecado acá en mi casa afecta a mis hermanos, a la iglesia local que se congrega en este lugar. Su pecado allá en su casa afecta a la iglesia local que se reúne acá, y afecta a la iglesia de Cristo, porque recuerden, somos un cuerpo. Y eso es lo que ellos pensaban. Ellos tenían la idea de que, no, si él comete tal acción es él y Dios. Lo importante es cómo está mi relación con Dios. Sí y no, sí, lo importante, y yo tengo que mirar cómo está mi relación con Dios. Y si hay un hermano en la debilidad, y si hay un hermano que está cometiendo tal falta, obviamente, pues yo tengo que revisar la mía, y que, Señor, yo esté bien con él. Pero
Si yo estoy bien, debo mirar a mi hermano y debo ver cómo le voy a ayudar a mi hermano a que salga de esa condición, porque es que su pecado afecta a la iglesia local. Entonces por eso es muy importante que comprendamos esto, porque algunos de ustedes allá me van a decir: pastor, como ahora no nos estamos congregando, yo no puedo dar cierto lujo, si es que se pudiera decir así, cierta libertad. Yo no voy a orar, no voy a leer la palabra, yo voy a ver televisión, algunos de pronto se pasan a ver pornografía, qué sé yo, o a ver películas un poquito pesadas, y ustedes creen que eso nos afecta, hermano, pero aunque no estemos aquí congregados, déjenme decirles que eso nos afecta. Y nos afecta tanto que vamos a ver la reacción de Pablo. Entonces, entonces estamos mirando que este tipo de fornicación no se daba entre los gentiles, pero sí dentro de la iglesia. Eso era impresionante. Entonces, esta condición era que ellos no estaban aplicando disciplina, y entonces mire Pablo lo que les dice, versículo 2: vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, o sea, hermano. Y aquí nos lleva a un punto, y es que cuando un hermano de nosotros caiga en algún pecado, a nosotros nos debe doler. Recuerde lo que dice 1 Corintios 12, que somos miembros los unos de los otros, miembros en particular cada uno, y que si un miembro se duele, los otros también se deben doler. No solamente en este momento, quizá hay un hermano que está en necesidad y no tiene que comer, entonces a nosotros nos duele y vamos a tratar de hacer algo, y así sea llevarle un mercadito, algo que podamos hacer. Eso está bien, porque nos duele. Pero también si un hermano está en un pecado, en una debilidad, nosotros también tenemos que entrar en dolor y dolernos a nosotros. Hay que buscar la cura de ese hermano, y para eso está la disciplina eclesiástica. Sabe que la disciplina, y lo vamos a ver ahora, va a definir realmente si es hermano o no es hermano en la fe. Entonces dice: vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal hecho. Note Pablo ya como comienza a decir: ustedes debieron haberse dolido por ese pecado de esa persona que está allí, que ustedes ya conocen, que es de dominio público. Debieron haber tomado una acción. ¿Cuál era la acción? Haberlo quitado de en medio. Algunos dirán: no, eso es como muy duro, eso es como muy fuerte, al hermano hay que amonestarlo, es un problema. No. Sí, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora más adelante. Vamos a ir a unos pasajes para que veamos eso. Entonces la iglesia debe tomar acción, y cuando dice aquí quitado, es excomulgarlo, la excomunión. Tiene que ver con la aplicación de una disciplina. Ahora, note que este versículo es un poco fuerte, porque dice: no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado. La palabra quitado es excomulgado, es expulsado de la iglesia. Yo sé que algunos me están mirando y van a alguna iglesia donde no aplican disciplina eclesiástica. Por eso la invitación que se les hacía a este mensaje era: ¿está correcto aplicar disciplina eclesiástica hoy día? ¿Es bíblico la disciplina eclesiástica? Obvio, es bíblica. El asunto es que muchas iglesias no la aplican. ¿Por qué no la aplican? Yo la verdad le comento, he pastoreado muchas iglesias, y siempre que he aplicado disciplina, por lo general la gente se va. Son muy contados con los dedos los casos donde se aplica la disciplina que se queda la gente. Y la disciplina eclesiástica, ahí tiene 4 puntos, lo vamos a ver ahora, pero el último es la excomunión. Y cuando Pablo está hablando aquí de la excomunión, de que él sea expulsado de la iglesia, lo que quiere decir es que ya se aplicaron los 3 primeros pasos. Entonces vamos a ver qué Jesús nos enseña, y eso está en Mateo capítulo 18-15. Ahí hay 4 pasos que se deben aplicar en cuanto a una disciplina eclesiástica, 4 pasos que deben ser tomados por una iglesia bíblica. Si la iglesia donde se congrega es bíblica, se debe aplicar disciplina. Esta iglesia es bíblica y se aplica disciplina eclesiástica. Entonces vamos a ver los 4 pasos. Jesús nos enseñó, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si un hermano dentro de la iglesia peca, cualquier pecado que sea, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer paso para aplicar la disciplina eclesiástica es que entre los hermanos nos vamos a encontrar con algunos que tienen cierta debilidad o ciertos pecados. Cada hermano es responsable de hablar con él. Obviamente, antes de dar estos pasos, el pastor en la congregación, la primera forma de aplicar disciplina eclesiástica es a través de la palabra. Es decir, hay una disciplina que
que es preventiva y hay una que es correctiva. Aquí vamos a hablar de la correctiva, pero Pablo aquí estaba aplicando la correctiva, es decir, cuando una persona ha caído en pecado hay que corregir, pero la preventiva, en todos los mensajes hay disciplina eclesiástica preventiva, es decir, cuando se predica la palabra de Dios, se enseña todo el consejo de Dios, los hermanos están allí pendientes de la palabra, esa es una disciplina preventiva. Es lo que yo hago acá. A veces me dicen que yo soy muy duro con la enseñanza, pero es que esa dureza de la enseñanza es una disciplina preventiva, es decir, se previene a la gente para que no van a caer en ese pecado, se habla duro para que no vayamos a caer en ese pecado, y sería disciplina preventiva. Pero cuando ya la persona cae en pecado, se tiene que hacer una disciplina correctiva, y es lo que Jesús está diciendo. Si algún hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando con él solos. Si le oyó, es decir, si se corrigió, lo ganó, es decir, ya ahí paró, el primer paso. Segundo paso, mas si no te oyere, toma aún consigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, hasta ahí, ese sería el segundo paso. Si él no me oye en la primera amonestación, entonces yo busco 2 o 3 hermanos, ojalá los pastores o los líderes de la iglesia, y con esos testigos vamos y decimos, mira, tú tienes un problema, tienes un pecado. En este caso, yo creo que aplicaron esto. Llegaron a decirle a esta persona, mira, no está bien que usted esté en fornicación con esa mujer, déjela, arrepiéntase. Bueno, entonces dice que si lo oyó, listo, ya se arregló la cosa, ya 2 pasos. Primero usted solo con la persona, no tiene que involucrar más. Si no se arregla, si no se corrige después de un tiempo, va y segundo paso, busca 2 o 3, y en este caso ojalá los líderes de la iglesia, los pastores, para que se corrija esa condición. Si la persona no se corrige y sigue igual, después de un tiempo, yo creo que 8 días, 15 días, qué sé yo, o sea, ya no se arrepiente, vamos al tercer paso, verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, es decir, ese sería el tercer paso. Después de un tiempo, si la persona no se arrepiente, no se corrige, en este caso este hombre con esa inmoralidad, si él no se arrepiente, entonces hay que decirlo a la iglesia. Y la iglesia aquí serían los líderes de la iglesia, una junta, qué sé yo, una asamblea, y se le comparte, mira, tenemos este problema, hay un hermano de la iglesia, creemos que él es regenerado, creemos que él lleva mucho tiempo en la iglesia, creemos que él ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, un hermano nuestro, pero tiene este pecado, no sé qué recorregir. Aplicamos la primera, la segunda, entonces ahora le decimos a la iglesia, para que todos los demás sepan, la iglesia en público debe saber, para que él se avergüence, a ver si delante de la iglesia él se arrepiente. Y si no, versículo 17, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no oye a la iglesia, es decir, la iglesia lo llama a cuentas y todos ya saben, vea, hermano, por favor arrepiéntase. Si él sigue en esa condición, no se arrepiente, que es el caso que yo puedo notar acá en esta iglesia, este hermano que estaba en fornicación, en una relación incestuosa con su madrastra, él, no sé si le aplicaron los 3, pero es probable que sí, faltaba el último. Que se debería tener por gentil y publicano. ¿Qué es gentil y publicano acá? Pues gentil es un inconverso y un publicano pues es un pecador. O sea, téngale como un inconverso, téngale como un pecador. Ahora, mire lo que le voy a decir aquí, que esto es muy peligroso. Tenerle por un inconverso, por un gentil, o tenerle por un publicano es expulsarlo de la iglesia, porque se espera, y eso es lo que creemos, que los hermanos se congregan, que los hijos de Dios nos congregamos. Nosotros no tenemos que tener reunión. La iglesia no debe reunirse con impíos. La iglesia no debe reunirse con gente que no es creyente, con gente publicana, es decir, pecadora, o con gente gentil, es decir, que son inconversos. No, porque se supone que esa iglesia local, donde se congregan, todos son hermanos, y que los hermanos evangelizamos. Y en la medida que evangelizamos y ganamos al impío, él se convierte, se arrepiente, pasa a ser un hijo de Dios y se congrega con nosotros. Pero si ese hermano que está con nosotros 1 año, 2 años, qué sé yo, 10 años, y cae en un pecado y se le aplican estas 3 pasos y no se arrepiente, entonces la iglesia debe aplicar la excomunión, es decir, debe expulsarlo y decirle, lo siento mucho, pero a partir de ahora usted es un impío, no vuelva acá. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es duro, porque las iglesias no aplican esto. Las iglesias por lo general dicen, no, déjelo ahí a ver si el Señor lo toca. No, señor, la iglesia de Cristo debe aplicar la disciplina eclesiástica y debe expulsar a ese hermano, debe decirle hasta aquí con nosotros. A mí me ha tocado hacerlo en algunos momentos.
no le va a gustar a la gente. Pero si yo le digo a una persona, hasta aquí con nosotros, y lo excomulgamos, lo expulsamos, y esa persona se arrepiente, verdaderamente va a volver porque es un hijo de Dios. Si no vuelve y no regresa y se queda por allá, esa persona demostró con ese hecho de que no era un verdadero creyente. Entonces sigamos acá con lo de Cristo, versículo 18. Entonces después de esto, tenle por gentil y publicano, expúlsale. Jesús dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aprovecho para decir, este texto se aplica, es para la disciplina eclesiástica, no es para atar al diablo, ni demonio, ni nada de eso. Es para disciplina eclesiástica. Atar en el cielo implica que la decisión que se tomó acá, Dios la aprobó allá. La decisión que se tomó aquí, Dios la aprobó. ¿Por qué? Porque dice el otro verso, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto, dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, es disciplina eclesiástica otra vez. Y el otro versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ese texto es disciplina eclesiástica. Si dos o tres se congregan en mi nombre para tomar una disciplina aquí, yo estoy ahí. Y luego dice entonces, bueno, hasta ahí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, yo estoy con ustedes cuando aplica la disciplina eclesiástica, y a eso es lo que se refiere Pablo, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Ok. Número 4, porque el tiempo número 3. Número 1, un hermano que vivía en inmoralidad con su madrastra, versículo 1. Número 2, los corintios no habían aplicado la disciplina eclesiástica, antes se encontraban a gusto con eso. Número 2. Número 3, Pablo no estaba de acuerdo con el hecho, y en su espíritu ya había juzgado al hermano. Versículo 3. Primera de Corintios 5, versículo 3. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, porque recuerde que Pablo había dicho que él quería ir, pero no había ido. Él estaba ausente cuando escribe esta carta. Entonces dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ahora, no es que el espíritu de Pablo estaba ya con ellos. Lo que él está diciendo es: aunque yo estoy aquí por estos lados, mi espíritu, o sea, mi convicción, la decisión está ahí con ustedes. Es decir, lo que yo les escribo por la carta, que es mi manera de pensar, que es mi manera de creer, que es mi manera de vivir el evangelio, ese es el espíritu. Ese espíritu está ahí con ustedes, ustedes deben conocerlo. Entonces, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, yo aquí en mi lugar donde estoy, yo ya he juzgado a esa persona. Es decir, yo ya tomé una decisión, y la decisión que tomé es que a esa persona se le debe expulsar de la iglesia. Ahora, esa decisión que yo ya tomé aquí en mi cuerpo donde estoy, que a ese tal fulano se le debe expulsar de la iglesia, esa misma decisión, que es mi espíritu, debe estar con ustedes ahora para tomar la misma decisión. Cuando yo les digo a ustedes, hermano, un ejemplo, yo estoy aquí ahora, aquí está mi esposa, aquí está una de mis hijas, y ustedes no están aquí, pero ustedes, mis hermanos, están allá en sus casas, en sus hogares, pero estamos en un mismo espíritu. Yo estoy en el espíritu de ustedes están en el espíritu mío. Es decir, ahora estamos conectados, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra y estamos de acuerdo. Obviamente que si hay uno acá detrás de cámaras que no está de acuerdo y está diciendo: no, pastor, así no es como usted está diciendo. Usted no está en el espíritu, no está en el mismo espíritu. Pero si usted está diciendo: sí, así es, sí, lo que Jesús dijo es verdad, sí, a esa persona que no se arrepiente de la iglesia hay que expulsarlo, entonces usted está en el mismo espíritu. Amén, a eso se refiere. Entonces Pablo ya había tomado la decisión, y ella le había dicho: sí, señora, a ese fulano hay que sacarlo. Y hermano, es muy importante, porque el liderazgo debe hacer eso. Pablo, como líder, obviamente se iba a reunir con los otros líderes allá y tenía que tomar esa decisión. Número 4 y último, Pablo les lleva a aplicar la disciplina, en este caso la excomunión. Pablo les lleva a esta iglesia de Corinto, a los líderes de Corinto, a aplicar la disciplina eclesiástica, es decir, la excomunión, porque no quedaba otra. Versículos 4 y 5, permítame, yo lo leo y luego hacemos la aplicación. Dice el versículo 4, el versículo 3 dice que Pablo ya tomó lugar, desde el 3 y lo conectamos. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal
persona, y aprovecho para decir algo acá, ya he juzgado. Hermano, hay gente que dice, no juzga, a Dios le corresponde. Hermano, mire, Dios es el único juez y Dios es el único que juzgue. Cuando la Biblia habla que Dios es el que juzga, deja lugar a la ira de Dios porque Él es el que juzga. Está hablando del juicio, del día del juicio. Es el único día donde Dios se levanta a juzgar. Pero Dios nos dejó a nosotros con cierta autoridad y los hermanos y podemos juzgar. ¿Qué es juzgar? Nosotros podemos juzgar cosas menores. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es eso? Que entre nosotros podemos dar un dictamen de quién está haciendo algo bien y quién está haciendo algo mal. Si un hermano aquí en la iglesia se está portando mal y está cometiendo un pecado, yo tengo que reprenderle, o un hermano tiene que reprenderle y decirle, eso está mal, eso es juzgarlo y tomar una decisión. La iglesia debe tomar decisiones y debe juzgar. Así que cuidado con eso, ay, que no juzguéis para que no sean juzgados. Eso está totalmente fuera de contexto. Hay que saber qué es lo que está diciendo así. Así que Pablo dice, yo ya juzgué. En otras palabras, yo ya tomé mi decisión. El juicio para esa persona es que lo echen. Ahora sí, versículo 5, el 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es comunión. Yo ya tomé la decisión, dice Pablo. Entonces, primero, un hermano que vivía en inmoralidad con su madrastra, incesto. Número 2, los corintios no habían aplicado la disciplina, antes se encontraban a gusto con esa situación ahí, muy malo. Número 3, Pablo no estaba de acuerdo con el hecho en su espíritu y ella había tomado una decisión, ella había juzgado a la persona. Y número 4, Pablo les lleva a aplicar la disciplina, en este caso la excomunión. Dos cositas ahí. Uno, el apóstol Pablo convoca a una reunión para tomar la decisión. Y es lo que dice el versículo 4. Mire, el apóstol Pablo convoca a una reunión y él dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la decisión que vamos a tomar se va a hacer en el nombre de Jesús, o sea, en la autoridad de Jesucristo. No es que van a decir allí, como muchos creen, que el nombre del Señor es decir en el nombre de Jesús. No es decir en el nombre del Señor. No, porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Eso no funciona. Y para que el nombre del Señor sea efectivo, el Espíritu Santo tiene que estar en uno, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Cuando Pablo dice aquí en el nombre del Señor, lo que se refiere es a la autoridad de Jesucristo. O sea, vamos a reunirnos, pero nos vamos a reunir con la autoridad de Jesucristo. Es decir, con la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, vamos a reunirnos a buscar cuál es la voluntad de Dios para este caso. Vamos a ver cómo es que Dios nos ha dicho que debemos gobernar la iglesia. Esa es la autoridad. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Ya le expliqué, o sea, reúnanse ustedes allá, los líderes de la iglesia. Y mi espíritu, no es que Pablo ahora va a trabajar en espíritu allá, no. Reúnanse ustedes allá con la decisión que yo ya les di de que se debe expulsar al hermano. Ese es con mi espíritu. Entonces reúnanse en el nombre del Señor. Busquemos en la Biblia cómo el Señor nos conduce. Y ya nos habíamos dado cuenta en Mateo 18 cómo es que el Señor dice que hay que hacer. Si ya se agotaron los 3 primeros pasos y la persona no se arrepintió, entonces vamos al cuarto, que es excomulgarlo. Eso es, reúnanse en el nombre de Jesús. Eso es, con la autoridad de Jesucristo. Y mi espíritu, que es la autoridad mía como el apóstol de ustedes que ya tomé, ¿sí?, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de Jesús. No solamente con la voluntad de Jesús, sino con la autoridad de Jesús ahora. Entonces yo creo que eso es claro acá. Pablo convoca esa reunión, una reunión que tiene que ver la autoridad de Jesucristo, que tiene que ver el nombre de Jesucristo, es decir, lo que Jesús ya ha dictaminado que ellos deberían saberlo. Los hermanos, reúnanse mi espíritu con ustedes y con Jesucristo. ¿Por qué esto así? ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué el espíritu de Pablo? ¿Por qué el poder de Jesús? ¿Y por qué los hermanos? ¿Por qué estos hermanos que no habían tomado la decisión tenían que tomarla ahora? No es que la reunión iba a ser para, a ver, sí tenemos este problema, ¿usted qué piensa, fulano de tal? Y él, no, a mí me parece que no, démosle otra oportunidad a usted. No, a mí me parece que no lo toquemos, usted. No, a mí me parece que estamos siendo muy extremistas en el caso. No, la reunión no era para escucharlos a ellos, a ver qué decisión tenían. La decisión era para escuchar la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Y vamos a actuar con base en la palabra. Una iglesia bíblica, eso es lo que hace.
No es que nos vamos a reunir un consejo aquí, ¿y qué piensa del asunto? No, yo pienso tal cosa, no, yo pienso la otra. No, así no era. Nos vamos a reunir y se presenta el problema, este hermano ya está en la etapa final. ¿Qué hay que hacer con él? Todos a una voz. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Cómo se debe gobernar la iglesia? Jesucristo dice aquí que hay que excomulgarlo, entonces excomulguémoslo. Pero ¿qué dice Pablo, que es el fundador de la iglesia, el apóstol? También dice que hay que excomulgarlo. Hagámosle. Eso es lo que había que hacer. Y la última parte acá, y la decisión definitiva pues fue la excomunión. Decisión definitiva fue la excomunión. Versículo 5, el tal se ha entregado, es un texto muy difícil, obviamente tiene su explicación. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primero voy a aclarar algo aquí que no es. Algunos lo leen superficialmente y van a entender lo siguiente. O sea que al hombre lo van a entregar a Satanás para que Satanás destruya su carne, es decir, lo mate, y al fin, y de esa manera el espíritu va a ser salvo en la venida de Jesucristo. No, eso es lo que está diciendo. Porque algunos creen así. La gente que dice salvo siempre es salvo, sin una evidencia de santidad, eso es lo que van a decir. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Vamos a entender acá el texto, aunque es difícil. El tal sea entregado a Satanás. Pues la mejor manera de entender el tal sea entregado a Satanás es ir directamente a la palabra de Dios y ver por lo menos otros textos, a ver a qué es que se refiere. Vamos a mirar 1 de Timoteo 1:19. 1 de Timoteo 1:19. Vamos a ir ahí un momentico, por favor. A ver mientras yo llego. 1 de Timoteo 1:19. Le está dando consejo el apóstol Pablo a Timoteo de qué es lo que debe hacer, y mire lo que dice aquí. Le dice, en vista de que se están levantando falsos y todo eso, mire lo que le dice: Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. En cuanto a la fe, naufragaron algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo aquí nos está hablando de que él también los entregó a Satanás. ¿Qué es entregarlo a Satanás? Porque aquí vuelve otra vez Pablo a decir, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Entonces tenemos que ir a ver en la disciplina que hace Jesucristo, ¿qué es lo que él dice? Jesucristo está diciendo, si la primera no te hace caso, la segunda y la tercera, entonces tenle por gentil y publicano. Ahora yo pregunto, un impío, un gentil y publicano, ¿quién lo gobierna? Satanás. Entonces si Jesús dice, téngale como un impío, lo que está diciendo es, a esa persona no se le puede mirar como un creyente, así sea creyente, pero como no se quiere arrepentir, no le vamos a mirar como un creyente, lo vamos a expulsar de la iglesia, a excomunión, lo vamos a sacar, para que una vez sea sacado de la iglesia, él va a quedar como un impío, va a quedar en el mundo donde el diablo es el príncipe de este siglo. En otras palabras, bueno, es delicado lo que voy a decir porque hoy día se maneja muy mal esto, pero de alguna manera sería como salga de la protección que tiene en este momento de la iglesia, es una especie de cobertura. Yo no creo en esa cobertura, la cobertura es Dios, pero aquí sí me da a entender eso, que por ser cristiano y por ser creyente y por estar dentro de la iglesia, ahí tengo cierta protección, porque Jesucristo dijo que aunque la iglesia va a sufrir persecución y todo, el maligno no nos toca. El maligno no puede tocar la iglesia del Señor, no la puede tocar a menos que Dios le permita. O sea, la iglesia está salvaguardada y Satanás no la puede tocar, el maligno no la puede tocar. Pero si un hermano es disciplinado, si un hermano es disciplinado y es excomulgado, o sea, es expulsado de la congregación, ¿a dónde queda? Él es un impío, él queda bajo la dirección del diablo, bajo el ataque de Satanás. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás? Sabiendo que ese es un soldado de Jesucristo, ¿qué va a hacer Satanás? Dios le va a permitir, parecido a lo que hizo con Job, acuérdese, Dios le va a permitir que él sea tocado, o sea, Satanás lo va a tocar de alguna manera, sea que lo enferme, sea que lo arruine, algo le va a pasar en su carne, pero tiene que ver con su carne. Recuerda que Pablo dijo que Dios le permitió, en 2 Corintios 2, un mensajero de Satanás que me abofetee. Es parecido, pareciera que como que Dios le permite a esa persona excomulgada, como que Dios le permite que Satanás haga y deshaga con ella en su cuerpo, es decir, una enfermedad, una dificultad. ¿Para qué? Otra vez,
el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, ¿sí ve? Para que toque su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Es decir, como es un creyente y como él es salvo, se espera que al ser tocado esa persona se arrepienta, y cuando se arrepiente, entonces tiene la garantía de que en el día del Señor es salva. Ojo que aquí está hablando de un creyente verdadero. Un creyente verdadero, cuando se le aplica, puede ser que él esté endurecido, puede ser que él esté ciego en su pecado, pero la iglesia tiene que aplicar la disciplina como una bendición. ¿Para qué se le aplica la disciplina y se le expulsa? Para que despierte. Despierte afuera, el diablo lo va a tocar y él va a despertar y él va a decir: sí, hermano, yo he sido disciplinado por Dios de esa manera. ¿Cuántas personas que hemos cometido pecados atrás hemos sido disciplinados y el diablo nos ha tocado allá y hemos tenido que llorar y arrepentirnos y regresar al Señor diciendo: oh Dios mío, aquí estoy? Oh, yo conozco a muchas personas que les ha pasado eso. Entonces, la disciplina eclesiástica busca eso, porque si a un hermano se le permite un pecado dentro de la congregación y se le ¿cómo se dice? Apapacha ese pecado, se le consiente ese pecado, ¿cuándo se va a arrepentir? Pero si se le amonesta una y otra vez, se le encierra hasta que se le expulsa de la iglesia, y él va a reaccionar, va a reflexionar, Satanás lo toca con alguna situación difícil, va a correr y se va a arrepentir, porque es un verdadero hijo de Dios. Por eso dice entonces, tendrá la salvación. Ahora, ¿qué es lo bueno de la disciplina eclesiástica? Que si se aplica esta disciplina y la persona no se arrepiente y muere así, entonces era un impío. Ya se me fue el tiempo, pero sí quiero terminar con un texto tan siquiera. Ustedes pueden buscar Hebreos 12, 5 al 11, donde habla de la disciplina eclesiástica, pero quiero terminar con 2 Corintios 2, 11, para demostrarle que este sí se arrepintió. Este hombre del que estamos hablando se arrepintió. 2 Corintios 2, 5. 2 Corintios 2, 5, voy a leer hasta el 11 rapidito. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, está hablando de esa persona, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, ya lo han reprendido. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, porque ese se arrepintió, consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es decir, por un tiempo lo tuvieron allá, pero como se arrepintió verdaderamente, lo recibieron otra vez en la iglesia, es lo que está diciendo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, que esta es la persona. Porque también para esto os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, según la palabra de Dios, y en la segunda carta a los Corintios, este incestuoso, este fornicario, fue aplicada la disciplina eclesiástica, lo expulsaron, no se juntaron con él como lo vamos a ver dentro de 8 días, a él le dolió, se arrepintió y vino a pedir perdón, y la iglesia, algunos no lo querían perdonar. Pablo dice: perdónalo ya, porque si no lo perdonamos, el problema ahora lo tenemos nosotros, y Satanás puede aprovecharse de esa condición. Eso lo vamos a ver después. Pero este hombre se arrepintió. Entonces la disciplina eclesiástica sirve para purificar la iglesia. La iglesia debe ser lo más pura posible dentro de la iglesia, y Dios permite esto para purificar la iglesia, para sacar las personas que no quieren caminar de acuerdo a Dios, y es una bendición para ellas. La disciplina es una bendición porque se arrepienten y vuelven a Cristo, pero en otro sentido, si se disciplina a uno de estos, si no es verdadero creyente, él no va a regresar y se va a perder definitivamente. Ese es el caso entonces que queríamos ver hoy, hermano, y lo dejo ahí porque ya se me fue el tiempo, en cuanto a un caso de incesto que Pablo tiene que atacar acá. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Vamos a orar.